participantes. Les soy la doctora Anuncia Seminario Hurtado, abogada con formación de maestría en docencia universitaria y gestión educativa, y articulista y conferencista en derechos lingüísticos y educación intercultural bilingüe. Quiero agradecer al ICJ por la gentil invitación de invitarme a participar en esta conferencia magistral titulada La lengua de señas como derecho comunicativo de la comunidad sorda. Así que voy a compartir mi pantalla, no sé si me pueden dar el check, por favor. Aquí el informático, ¿sí? ¿Todo bien? Ok. El día de hoy vamos a ver algunas nociones fundamentales para poder abarcar y poder determinar por qué la lengua de señas es considerado un derecho humano, un derecho comunicativo, un derecho humano lingüístico de la comunidad sorda. Entonces vamos a comenzar hablando de las nociones fundamentales, la lengua de señas, la oficialización de la lengua de señas como derecho humano de la comunidad sorda, algunos aspectos de legislación comparada y por supuesto algunas conclusiones. Pero para poder hablar primero de lengua de señas tenemos que determinar algunas nociones fundamentales, ¿no? ¿Qué es lenguaje? ¿Qué es lengua? ¿Y qué es idioma? ¿No? Muchas personas tienden a malinterpretar o incluso usar malos términos expresando que es lenguaje de señas o de repente que es un dialecto, pero la lengua de señas como término correcto es lengua de señas, es considerado como un idioma oficial de la comunidad sorda. Entonces, nosotros tenemos que definir el día de hoy qué es lenguaje, qué es lengua y qué es idioma para poder abarcar sustancialmente qué es la lengua de señas. El lenguaje es un instrumento de transformación de información, ¿no? Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe en un contexto de uso, ¿no? El lenguaje va a permitir que una persona pueda transmitir conocimientos, sapiencia, pueda mantener una comunicación entre emisor y receptor, ¿no? Entonces, aquí vemos el concepto de lenguaje. ¿Pero qué es lengua? La lengua es un fenómeno cultural adquirido individualmente dentro del proceso de socialización de una persona, ¿no? Así que la lengua constituye como patrimonio e identidad cultural de un determinado grupo social. Una persona puede adquirir como lengua materna una o más lenguas, ¿no? Y eso se ve dentro del proceso justamente de socialización. Ahora una persona adquiere una lengua no tan solo por los primeros 5 años de vida, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la crianza o el tema del ámbito familiar, sino también adquiere el uso de la lengua porque ha aprendido por necesidad, por temas laborales, temas de estudio, temas de negocios. Entonces aquí vemos que la lengua no solamente se adquiere mediante un proceso de adaptación dentro de los primeros años de vida, sino también dentro del transcurso del desarrollo progresivo del individuo puede adquirir diferentes lenguas, ¿no? Ahora, ¿qué es idioma? El idioma es la lengua oficial de un Estado reconocido mediante la Constitución u otro dispositivo legal, lo que puede ser leyes, decretos supremos, decretos leyes, depende del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, estos son algunos conceptos fundamentales que nosotros debemos saber, porque muchas personas tienden a indicar de que la lengua de señas no es un idioma, o de repente no es lengua de señas, sino lenguaje de señas. Entonces, son términos que nosotros debemos aprender, número uno, por tema también social y cultural, y número dos, para poder abordar una correcta apreciación en estos términos lingüísticos, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la lengua, justamente la lengua de señas, es un tipo de lengua, es un tipo de comunicación gestual, visual, en la cual la comunidad sorda puede comunicarse, ¿no? Ahora, ¿qué es la lengua de señas? Bueno, la lengua de señas es un medio de comunicación gestual y visual, como ya le he comentado, que incorpora expresiones faciales, movimientos corporales, señas y el uso de un espacio, ¿no? Entonces, aprender la lengua de señas implica mucho más que poder aprender únicamente el sistema de códigos de identificaciones, ¿no? Sino también la lengua de señas tiene una propia sintaxis, una propia semántica, ¿no? Un propio cuerpo estructural. Entonces, aquí vemos de notar que la lengua de señas es el medio por el cual los miembros de una comunidad sorda pueden comunicarse, ¿no? Y es un símbolo de identidad lingüística cultural dentro de este determinado grupo colectivo, ¿no? Que contempla sistemas lingüísticos, ¿no? Y acá vemos que son de carácter visual, como ya le he comentado, gestual y manual incluso, ¿no? Entonces, la lengua de señas, pues, en su conformación intervienen factóricos históricos, sociales y culturales. Ahora, hay algunos autores que indican que la lengua de señas es una lengua originaria, ¿no?
Acá hay un aspecto bien interesante, porque la lengua originaria es también catalogada la lengua indígena, es aquella lengua que existía mucho antes de la llegada del descubrimiento de América, en el año 1492. Por ende, la lengua de señas no puede ser considerada una lengua indígena originaria. Por el contrario, la lengua de señas, como ya les había comentado, es un medio de comunicación gestual únicamente atribuido de la comunidad sorda, pero ha pasado por un proceso de transformación, de intervención de factores históricos, culturales y sociales, ¿no? Que únicamente ameritan de que esta lengua sea característica principal de comunicación de este determinado grupo colectivo, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí la comunidad sorda en el Perú. La comunidad sorda en el Perú, en el año 2015, el diario 21 señaló de que en el Perú existen 532.000 personas que presentan algún tipo de discapacidad auditiva, ¿no? Hay grupos que podrían mejorar con algún tipo de audífono o que pueden ser operados para recibir un implante coclear, ¿no? Un dispositivo electrónico en el cual ayuda a la persona a poder comunicarse. Pero vemos aquí que existen 532.000 personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y el medio de comunicación es justamente la lengua de señas. La lengua de señas es una pilastra, es un factor esencial para que la comunidad sorda pueda desarrollar su proyecto de vida y pueda desarrollar su personalidad en los ámbitos educativo, social, cultural, político, laboral. Entonces vemos aquí que la lengua de señas es un atributo exclusivo de la comunidad sorda como medio de comunicación, ¿no? Por eso se necesita la lengua de señas justamente para su medio de comunicación en estos diferentes ámbitos, ¿no? Entonces ya estamos viendo de un primer plano que existe o se identifica la lengua de señas en el Perú, ¿no? Que existe una determinada población, un determinado grupo colectivo en la cual sufren de este tipo de discapacidad auditiva y se comunican mediante señas. En el Perú la lengua de señas para la comunidad sorda es un elemento constitutivo e intrínseco para su desarrollo y realización como persona humana, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación en el año 1996 publicó un manual sobre lengua de señas, en la cual pues, se versificaban algunas de las palabras que eran importantes para poder aprender, ¿no? Por ejemplo, la A, la B, la C. Yo también aprendí en la universidad la lengua de señas, ¿no? Entonces, yo hablo, ¿sí? Pero en este caso, lo que nosotros debemos versificar es justamente de que la lengua de señas eh, sigue o se imparte desde esos años en el Perú, ¿no? Entonces se creó todo un tema, un sistema lingüístico, aparecen dos estudios en el año 2002 de la profesora Irene García Benavides, en la cual ella abordaba la existencia de la lengua de señas peruana desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Ahora, yo considero que la lengua de señas peruana no solamente puede ser abordada desde un punto de vista lingüístico, un punto de vista social, cultural, hasta incluso jurídico, porque vamos a ver más adelante que en el Perú la lengua de señas es reconocido un idioma oficial de la comunidad sorda. ¿Se acuerdan, chicos, que habían visto los conceptos? Que era lenguaje, vamos a ver por aquí, que era lenguaje, que era lengua y que era idioma. Bueno, aquí está justamente, la lengua de señas es un idioma, ¿no? Es una lengua oficial únicamente atribuida a la comunidad sorda. Bien, entonces estábamos viendo de que esta profesora, la profesora Irene García Benavides, identificó sus estudios de la lengua de señas mediante un punto de vista lingüístico, ¿no? Y ella consideraba que la lengua de señas era una lengua natural y para lo cual se escribe una estructura interna de lengua de señas, ¿no? Se crea un alfabeto, se crea un sistema de códigos de identificación gestual y visual, y de esa manera pues permite que se puedan construir dentro de la sintaxis y la semántica. Entonces la lengua de señas es un idioma propiamente de la comunidad sorda, ¿no? Y ofrece algunos ejemplos de funcionamiento dentro de su sintaxis. Ahora, la lengua de señas como derecho comunicativo. Ya hemos hablado qué es lenguaje, qué es lengua, qué es idioma, qué es la lengua de señas, la comunidad sorda en el Perú y su medio comunicativo como lengua de señas. Pero, ¿qué es la lengua de señas como derecho comunicativo, ¿no? ¿Qué es el derecho comunicativo y por qué es importante e imprescindible en estos tiempos? El derecho comunicativo, o también llamado derechos lingüísticos, derechos humanos lingüísticos, derecho al uso del idioma propio, o también derecho al intérprete, son derechos fundamentales y colectivos de todo individuo. Tiene toda persona hacer uso de su idioma propio con la finalidad de poder desarrollar su ámbito personal, social, educativo, político y profesional en su propia lengua. Recibir atención en los organismos públicos y privados y pertenecer a una comunidad lingüística reconocida y respetada.
Esas son las características principales de los derechos lingüísticos, o también llamados derechos comunicativos, ¿no? Yo, individuo, por el mero hecho de poseer, ser un individuo, de poseer la dignidad del ser humano, se me atribuye poder hacer uso de mi idioma propio para para que se pueda ejecutar, se pueda dar una comunicación efectiva, ¿no? Y esa manera yo pueda desarrollarme dentro de esos determinados espacios geográficos, ¿no? Dentro de todos los espacios sociales, ¿no? Por eso la lengua de señas es un derecho lingüístico, es un derecho comunicativo, pero únicamente es atribuido a la comunidad sorda. No es atribuido a los pueblos indígenas, no es atribuido a la comunidad invidente, no es atribuido a las personas que sí podemos escuchar. Únicamente atribuido a la comunidad sorda. Es un derecho exclusivo, la lengua de señas como derecho exclusivo lingüístico de la comunidad sorda. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de los derechos lingüísticos? Por aquí vemos los fundamentos generales. Tenemos el principio de la dignidad humana como pilastra, la diversidad cultural, la diversidad lingüística y el principio de no discriminación. Estos son algunos de los fundamentos generales que acarrean los derechos lingüísticos, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos específicos, la esencia, el núcleo que abarca, ¿no? Tenemos el derecho a la identidad cultural y el derecho al uso del idioma propio. Ahora, los derechos lingüísticos son vistos desde una doble perspectiva, ¿no? Es, número uno, yo hago uso de mi lengua propia, de mi idioma propio en un determinado espacio social. Pero en caso de que en ese determinado espacio social las personas no dominen mi lengua, yo tengo derecho a hacer uso y acudir a un intérprete, y esta persona pueda interpretar de manera simultánea en mi idioma, ¿no? Entonces, por eso los derechos lingüísticos son estudiados desde esa doble perspectiva, ¿no? Por ejemplo, imaginemos pues de que estamos en el banco, estamos haciendo cola, y viene una persona con discapacidad auditiva. La persona con discapacidad auditiva va a querer hablar en señas porque es un medio de comunicación. Y pues en la zona en donde nosotros estamos, ¿no? De repente todos somos oyentes, nadie sufre con discapacidad auditiva. Pero el hecho de que todos seamos oyentes no significa que la persona que sufre discapacidad auditiva no tenga derecho a hacer uso de su idioma propio. Por el contrario, lo tiene, pero ahí se garantizan los derechos lingüísticos mediante un intérprete. Por eso los derechos lingüísticos son vistos desde ese doble ángulo, ¿no? Entonces vamos a ver que esos son sus fundamentos generales y estamos viendo aquí sus fundamentos específicos. Bien, ahora vamos a ver, ¿qué pasó aquí el PPT? Ah, ya. ¿Cuáles son, dentro de los derechos lingüísticos, los instrumentos jurídicos en los cuales protegen y recogen este derecho comunicativo, ¿no? Por parte del Sistema Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del año 1976, en su artículo 27, denota que en los estados que existan minorías étnicas, religiosas, lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde en común con los miembros de su grupo, ¿no? A tener su propia vida cultural, a profesar y a practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Entonces aquí, pues, acá es el eje principal, ¿no? Su propio idioma. Entonces aquí en este instrumento jurídico internacional está reconociendo de que los individuos, las minorías colectivas, en este caso las minorías lingüísticas, las minorías sociales culturales, tienen derecho a emplear su propio idioma. Aquí vemos ya un reconocimiento por parte del Sistema Universal de Derechos Humanos. Seguimos con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 1, inciso 1, indica que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ello, establecen su libre condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad sorda tiene derecho a poder desarrollarse mediante sus usos, costumbres, hábitos, empleando su lengua materna, ¿no? Ahora vemos la Convención sobre Personas con Discapacidad del año 2007. En su artículo 2 expresa todo lo concerniente a los estándares educativos y también a los medios de comunicación, ¿no? Justamente expresa de que la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros medios y formatos aumentativos alternativos de comunicación, incluida la tecnología y las comunicaciones de fácil acceso, ¿no? Entonces aquí vemos que el sistema de comunicación también puede ser visto de una manera gestual y visual, como son la lengua de señas, y aquí está justamente reconocido dentro de los estándares educativos, pues vemos la comunicación de fácil acceso que deben garantizar. Bien, siguiendo, vamos a ver qué pasó por aquí.
Bien, siguiendo con esta exposición, vamos a ver que por parte del sistema regional de derechos humanos, por el sistema interamericano, en la Comisión Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 24, protege y reconoce la igualdad ante la ley, ¿no? Que todas personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho a sin discriminación a la igual protección de la ley, ¿no? Y justamente esto engloba los derechos lingüísticos, ¿no? Porque muchas personas creen que los derechos lingüísticos y la lengua de señas como derecho comunicativo es solamente yo hacer uso de mi lengua de señas y ya, me retiro. No, es mucho más amplio. Por ejemplo, derecho a no ser maltratado ni rechazado por usar una lengua distinta en castellano, que es la lengua de señas, en un espacio público o privado. Aquí estamos viendo, pues, de que se garantiza el principio de no discriminación. Derecho a hacer mi uso de mi propio idioma ante la autoridad, organismo o instancia estatal, ¿no? Así como pedir ayuda de un intérprete en esos espacios si es necesario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo soy persona con discapacidad auditiva y quiero garantizar mi derecho a la acción, mi derecho a la tutela jurisdiccional, quiero interponer una demanda y soy una persona con discapacidad auditiva, yo puedo solicitar un intérprete, ¿no? O estoy en una vía civil, de repente en la vía penal, o en cualquier vía administrativa, constitucional, porque yo no domino el idioma castellano, ¿no? Ahora, hay muchos sordos que leen los labios, ¿eh? Yo he estudiado señas y mi docente en la universidad, ella lee los labios, y pues una mujer bastante inteligente, ¿no? Muy preparada, mi profesora de señas, la profesora Lucy Malca, eh, y justamente la profesora nos decía de que ese era el desafío de la comunidad sorda. Muchos no podían acceder a la justicia o no podían ser asesorados por abogados porque los abogados no sabían la lengua de señas. De repente no tenían esa confianza, ¿no? Entonces, o si llamaba a un intérprete, el intérprete podría transgiversar el mensaje, ¿no? Entonces, ese era el impedimento de la comunidad sorda poder expresarse en su totalidad libremente, ¿no? Por eso, esta es la importancia de esta conferencia, que todos los abogados podamos aprender la lengua de señas, y no solo la lengua de señas, sino también una lengua indígena, ¿no? Para poder proteger y garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de las minorías culturales y lingüísticas en nuestro país. Entonces, hemos visto que en el Perú existen 532.000 personas con discapacidad auditiva. ¿Cuántas de esas personas necesitan asesoría, no? Ahora, la ley de defensa pública indica de que se va a garantizar justamente el derecho al acceso y también al patrocinio a las personas con discapacidad. Pero yo me pregunto si existirá de repente todos los defensores públicos saben lengua de señas, o cuál será el desafío, y si todos saben cómo se está implementando, ¿no? Entonces, ahí pues vemos un desafío bastante grande, ¿no? Por parte del sistema judicial peruano. Entonces, por ejemplo, aquí vemos pues que la lengua de señas como derecho comunicativo es derecho a hacer mi uso de de mi idioma propio ante cualquier autoridad, ¿no? Vemos también que es derecho a gozar y disponer de los medios de traducción, en este caso la lengua de señas de interpretación, que se garantice en el ejercicio de nuestros derechos en todo ámbito, ¿no? Y la lengua de señas como derecho a mantener y desarrollar mi lengua, tradiciones y culturas en mi determinado grupo colectivo, ¿no? En este caso en mi pueblo. Entonces, esto implica la lengua de señas como derecho comunicativo, ¿no? Entonces, ya recogiendo, vemos que en el artículo 48 de nuestra Constitución Política, ahí expresamente indican los derechos lingüísticos, ¿no? Y pues regulan de tanto manera individual como la colectiva y como difuso, ¿no? Y bueno, acá vemos pues de que justamente no puede ejecutarse una evaluación excluyente de condiciones en función a la evaluación extensiva que se le da de los derechos naturales de todo individuo, ¿no? Por ende se permite ejecutar una evaluación en el bloque de constitucionalidad en el Perú, ¿no? Ahora, en el Perú existe una ley que reconoce la lengua de señas como idioma oficial de la comunidad sorda. En la ley 29535, ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruanas, y en su artículo 1 de ese objeto, denota de que se debe otorgar reconocimiento oficial y regular la lengua de señas peruanas como la lengua únicamente de las personas con discapacidad auditiva en todo el territorio nacional. Entonces aquí vemos pues que la lengua de señas es reconocido un idioma oficial mediante este dispositivo legal. Esta ley fue promulgada en el año 2011, ¿no? Y posteriormente tenemos un decreto supremo, número 006-2017 MIP, que fue promulgado el año 2017, publicado en el Diario Oficial del Peruano. Ese decreto aprueba el reglamento, la ley 29535, la ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas, como un dispositivo legal complementario de la norma antes citada. Entonces vemos que en el Perú existe producción normativa interna, pues que regula y garantiza la vigencia efectiva de la lengua de señas como derecho comunicativo de la comunidad sorda.
¿Cuál es la implementación? ¿Qué está haciendo el Perú en este momento, no? Porque muchas personas dirán, excelente, ¿no? Está la Constitución, los tratados internacionales, los dispositivos legales internos, políticas públicas. La pregunta es, ¿se garantiza la vigencia efectiva de ese derecho, sí o no? Aquí vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la implementación de la lengua de señas en el Perú? Servir, por ejemplo, tiene un servicio de intérpretes de lengua de señas peruanas, ¿no? Entonces, acá vemos, pues, de que ya está implementado en Servir. Si nosotros, yo sufro de discapacidad auditiva, por ejemplo, imaginemos, y yo quiero efectuar, yo puedo solicitar mediante la página web de Servir, aquellos usuarios que tengan discapacidad auditiva y que requieran algún tipo de trámite o consulta, pueden realizar la solicitud de intérprete de señas, ¿no? Entonces, aquí vemos que en Servir ya está implementado, ¿no? La Defensoría del Pueblo, ¿no? Expresa justamente aquí que los bancos de la nación, por ejemplo, acá vemos en Tumbes, ¿no? Eso ha sido recientemente, en julio, ¿no? El Banco de la Nación debe garantizar atención en la lengua de señas para las personas sordas en Tumbes, ¿no? Y no solamente en Tumbes, ¿ah? Ustedes van a los bancos de la Nación en Lima, existe bloques en la cual dice atención en lengua de señas, ¿no? Entonces, por ahí también vemos que es el tema de la inclusión, ¿no? Hay intérpretes incluso. ¿Y cómo se identifican los intérpretes? Por su vestuario, ¿no? Mayormente los intérpretes de lengua de señas, su vestuario es de color negro, ajá, de color negro. Entonces uno identifica y pues automáticamente se da cuenta, ¿no? Y pues acá vemos que es una atención exclusiva para personas que sufren discapacidad auditiva, ¿no? Entonces aquí vemos que en el Banco de la Nación también, entonces tenemos Servir al Banco de la Nación, y esto es relativamente nuevo, ¿no? No es que sea de hace años, recién esto viene implementándose en los últimos 5 años, pero realmente está existiendo un avance, ¿no? RENIEC, ¿no? En RENIEC también, si una persona con discapacidad auditiva quiere realizar algún tipo de trámite, algún tipo de inscripción, ¿no? También puede, mediante la lengua de señas, acercarse, solicitar un intérprete en todo caso, y pues se da información de requisitos en lengua de señas peruana, ¿no? Se puede solicitar un intérprete, y de esa manera la persona puede hacer uso de su lengua, y lo más importante, efectuar ese trámite, ¿no? Que va a realizar vía administrativa. Entonces aquí vemos que también estamos viendo en RENIEC que está existiendo un avance, ¿no? Vamos a seguir, ¿qué pasa con las demás entidades? Y también hay empresas, ¿ah? Hay empresas pues que están implementando la lengua de señas capacitaciones, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? El MIDIS, ¿no? El MIDIS, hay servidores del MIDIS y programas sociales son capacitados en lengua de señas peruanas por una mejor atención a la comunidad sorda, ¿no? Comunidad con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces aquí vemos que también el personal del MIDIS se está capacitando con la finalidad, pues, de llegar a las personas que sufren ese tipo de discapacidad. Ahora, acá hay un tema bien interesante, ¿no? Porque muchas personas creen que, bueno, solo se capacita para comunicarse. Eso es totalmente falso. La capacitación incluye más que también saber la lengua, saber su cultura, su cosmovisión, saber en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito laboral, sus problemas. Cuando uno aprende una lengua, y sobre todo la lengua de señas por experiencia propia, cuando yo aprendí la lengua de señas en la universidad hace unos 3 años, tuve la oportunidad de poder adquirir este conocimiento y me di cuenta de que era mucho más profundo el estudio, porque no solamente me enseñaban las palabras, ¿no? Ave, el abecedario, vocabulario, ¿no? O de repente oraciones, ¿no? Acuérdense que tienen un propio sistema lingüístico, sino también me enseñaron la cultura, cuáles son los problemas que acontecían en la comunidad sorda, y por qué nosotros los diferentes profesionales debíamos saber la lengua de señas, ¿no? Y yo en el aula era la única persona que era abogada y que sabía aprender la lengua de señas, ¿no? Y mi profesora me decía, que la recuerdo mucho, y la persona que me ha formado en lengua de señas, la profesora Lucy Malca, me decía, tú eres una de las pocas personas en la profesión jurídica en el Perú que decide estudiar lengua de señas. Y tú vas a hacer un milagro para la comunidad sorda, porque muchas personas con discapacidad auditiva necesitan apoyo en asistencia legal, y muchas de esas personas no pueden acceder porque no dominan la lengua, no dominan el castellano, de repente el abogado, ¿no? Hay muchas personas sordas que son emprendedoras y quieren constituirse empresa de repente, pero no pueden. No pueden porque cuando se les va a asesorar no entienden, o de repente cuando escriben tampoco entienden. Entonces, por eso es la importancia que nosotros, como formación jurídica, que me están mirando vía Zoom, vía Facebook, podamos aprender la lengua de señas, porque más allá de que nosotros nos nutramos porque estamos aprendiendo una lengua, es una lengua oficial, incluso de la comunidad sorda, es un idioma reconocido en el Perú, que es un plus también para nuestro currículum y todo ello, sino también estamos ayudando a la población sorda, a la que posee esta discapacidad auditiva. No solamente en el ámbito jurídico, sino también en la elaboración de políticas públicas basadas en enfoque de derechos humanos. Entonces,
Esa es la importancia de saber la lengua de señas, y más que saberle como sistema lingüístico, es conocer su realidad, su contexto, ¿no? Ese es un hincapié que quiero realizar, sí, en esta exposición. La Defensoría del Pueblo también de este año, en mayo, está atendiendo mediante videollamadas con intérprete de señas eh, a personas que sufren discapacidad. Entonces, esto también es un avance, ¿no? Entonces vemos aquí que la Defensoría del Pueblo también en el Perú, pues tiene algunos, está implementando de una manera bastante efectiva la garantización de este derecho comunicativo, de este derecho lingüístico de la comunidad sorda, ¿no? La UEFA, ¿no? La UEFA también, ¿no? Si yo quiero hacer un trámite en la UEFA y sufro discapacidad auditiva, entro y yo puedo, así como servir, yo también puedo adquirir un servicio de intérprete en la lengua de señas, ¿no? ¿Y dónde está regulado el servicio de intérprete? ¿No? ¿Quiénes pueden ser intérprete? Bueno, está regulado en el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas, el decreto supremo 006-2017 MIP. En ese decreto establece justamente quiénes pueden ser considerados intérpretes, quién es el tipo de educación que debe recibir una persona con discapacidad auditiva, que es una educación bilingüe, define también qué es intérprete, qué es sordo-ceguera, y entre otros términos bastante interesantes dentro de un ámbito de estudio más social y cultural. Entonces, aquí vemos pues que la lengua de señas y su reconocimiento, porque si es un registro en curso de intérpretes, vemos aquí que realmente se está efectivizando, ¿no? Hay asociaciones, por ejemplo, tenemos a CICEP, ¿no? Una asociación de intérpretes de lengua de señas, ¿no? Entonces vemos aquí, pues, de que es bastante amplio, ¿no? Estamos viendo que hay resultados, ¿no? Entonces lo más importante es que nosotros como formadores jurídicos, nosotros como personas en el ámbito legal, ¿no? También nos nutramos, ¿no? Y que hagamos este conocimiento con la finalidad de salvaguardar y garantizar la vigencia efectiva de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda que arraigan otros derechos, ¿no? Si yo no asesoro bien a mi cliente que sufre con discapacidad auditiva, dentro de un proceso judicial, mi cliente probablemente no va a poder ejercer su derecho de acción ante vía judicial. Entonces vemos aquí, pues, de que implica bastantes ámbitos, ¿no? Los derechos lingüísticos, más que todo en la comunidad sorda, abarca, pues, el derecho educativo, incluso el derecho a la salud, ¿no? Imaginemos, pues, de que soy una persona con discapacidad auditiva, me muero, me estoy muriendo, voy al hospital, nadie me entiende, nadie me escucha, nadie, o sea, no hay forma, nadie puede entender mis señas. ¿Por qué? Porque nadie habla lengua de señas. Por eso también es la importancia de la lengua de señas en el ámbito de la salud, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos médicos en el Perú saben lengua de señas, no? Es un tema bien interesante, ¿no? Yo sé, pues, que los médicos, cuando terminan, son médicos titulados, hacen su serum, y mientras más lejos los manden, pues, la mandan a la sierra, lejos aprenden quechua, aymara, y luego les mandan a la selva, Oaxum, a Xáninga, pero aprenderán lengua de señas, existirán talleres, y sí hay talleres, sí hay formación. Pero la pregunta es, ¿cuántos profesionales en la medicina están formando? Igual en el ámbito legal, incluso en el ámbito educativo, ¿cuántos docentes bilingües que sepan, que sean oyentes y que sepan la lengua de señas existen, ¿no? Vamos a ver que en el Perú existe un colegio para la comunidad sorda, es un colegio público, y también tenemos instituciones privadas. Entonces, vemos aquí, es un tema bastante amplio, la lengua de señas como derecho comunicativo, que arraiga otros derechos conexos fundamentales. Estamos viendo que pues OEFA, RENIEC, Servir, Defensor del Pueblo, el MIDIS, pues tienen resultados, ¿no? Y pues el Ministerio de Educación tiene un manual de lengua de señas que es un guía para el aprendizaje de la lengua de señas peruana como un vocablo básico, en lo cual lo que difunde aquí son los aspectos gramaticales comunes de la lengua de señas, como género, número, tiempos verbales, formas interrogativas, los dialécticos, pronombres y adjetivos calificativos, entre otros. Entonces vemos aquí que este manual pues es para que justamente puedan adquirir mayores conocimientos, incluso puedan profundizar, ¿no? El conocimiento de la lengua de señas, ¿no? Ahora acá tenemos un colegio, el colegio Ludwig van Beethoven, es un colegio en el año 2005, se inauguró este colegio, ¿no? Se inauguró y pues tenía una característica principal, que es, ahí se da educación bilingüe. Los niños son sordos. Es un colegio público. Y también tenemos otro colegio en el Callao, pero es un colegio privado. Ahora no recuerdo el nombre del colegio, pero también brinda una educación bilingüe, ¿no? No es una educación intercultural bilingüe, sino es una educación bilingüe, ojo, de la comunidad sorda. Entonces, por aquí vemos, pues,
De los 532.000 personas que sufren discapacidad auditiva, solamente existen algunos colegios contados que dan educación en señas, ¿no? Qué desafío grande, qué desafío bastante grande, ¿no? Daría hacer una encuesta, y hay censos incluso, porque estas cifras se han sacado del censo, ¿no? Pero mira la encuesta de los colegios y mediante señas comunicarme con las personas que sufren discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, yo soy oyente, por ejemplo, ¿no? Yo soy oyente y yo aprendí señas en la universidad para ayudar, ¿no? Ayudar a la comunidad sorda, ¿no? Pero hay muchas personas que no van al colegio o no leen porque no aprenden. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos señas, y más que tú en el Perú, ¿no? Bueno, eso es un poco que les estoy hablando en señas peruanas, pero es importante que nosotros sepamos, ¿no? Imagínense que ahorita estoy hablando. A ver, les vamos a hacer un ejemplo. A ver, yo voy a hablar en señas, me voy a comunicar, vamos a ver si me entienden. Entonces, vamos a hacer pues unos 5 segundos, 10 segundos, y ustedes van a sentir esa intensidad de decir, ¿qué me está diciendo? Así como ustedes se sienten así se siente la comunidad sorda. Así se siente la comunidad sorda, ¿no? Entonces, ¿entendieron? Yo sé que no. Y así como no han entendido muchas personas con discapacidad auditiva, muchas personas que son sordas leen los labios, pero muchas no. Entonces, yo he hablado, pues, he hablado mediante señas, ¿no? Mediante un lenguaje gestual. He dicho, yo quiero, yo amo la comunidad sorda, yo trabajé en el Estado ayudando a la comunidad sorda. La pregunta es, ¿me entendieron? Me gustaría que me dijeran que sí o que no, y si no me entendieron, yo quiero que se pongan en el otro lugar de la persona. ¿Cómo se siente la comunidad sorda diariamente? Más que todo en los tiempos de pandemia, ¿no? No poder, bueno, existen algunos canales que sí existen intérpretes, intérprete y traductor, existen algunos, pero no todos. Ustedes se imaginan, yo quiero ver la televisión y ver los temas de COVID-19 y no puedo ver porque no escucho. Podré leer los labios, sí, pero no puedo conceptualizar, no puedo entender. Qué terrible sería, ¿no? ¿Cómo se ve mi proyecto de vida? O yo quería ir a la universidad, pero a la universidad pues no puedo porque no escucho. Solo imaginemos que sí puedo leer los labios, pero mi profesor se da la espalda. Todos los días se da la espalda. ¿Cómo lo voy a leer los labios? Son muy pocos los sordos que tienen derecho, no que tienen derecho, porque todos los sordos tienen derecho, pero que garantizan o que pueden ir a la universidad. Justamente esos son algunos de sus desafíos que tienen, ¿no? El tema de la educación. Y el tema de la inserción en la sociedad, ¿no? Pues hay mucha discriminación lingüística y cultural. Muchas personas creen que porque alguna persona sufre discapacidad son menores. Eso es falso. Todas las personas somos iguales en condición, ¿no? Yo conocí a gente con discapacidad auditiva que ha llegado a tener maestría y doctorado. Así se los digo. Y son gente que cuando uno quiere, realmente puede. Por eso les digo, pero más un tema, pues, que de ánimo y también de deseo, ¿no? Pero aquí, pues, la sociedad es lo que nos impide, ¿no? Aquí la sociedad, pues, es el tema terrible, ¿no? Porque, pues, vemos aquí que existe discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Y muchas personas se sienten, pues, menos de repente, pero no, yo sí he escuchado, he visto, he escuchado historias, he visto, y pues yo sí puedo testificar que sí, cuando la gente quiere, puede, ¿no? Por eso pues vemos acá un colegio, vemos acá los manuales, vemos aquí servicios de intérpretes, bastante, sumamente amplio, ¿no? Ahora vamos a ver, y justamente en la plataforma digital del Estado del Peruano habla sobre, hay un afiche de atención integral de intérpretes en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva o personas sordas y entidades, ¿no? Entonces, uno se clica ahí y dice, atención en señas, de lengua de señas, 24 horas. Uy, todo el día, ¿no? Entonces, de verdad, qué felicidad, ¿no? Qué felicidad. Entonces, yo soy sordo, uy, no voy a ver, yo puedo solicitar mi intérprete y puedo tener atención integral de intérpretes, ¿no? Entonces, acá vemos, pues, un tema bastante interesante, ¿no? Tenemos a Entel, ¿no? Por parte del ámbito privado, porque pues ya he hablado mucho del ámbito público. ¿Qué está haciendo el ámbito privado? Dirán, uy, bueno, el ámbito privado está haciendo bastante, ¿no? Acá vemos pues justamente señas que conectan, ¿no? Entel es una empresa
dedicada al rubro de comunicaciones, ¿no? Y pues en Entel te capacitan, ¿no? Los mismos trabajadores, pues, tienen constantes capacitaciones para poder atender al personal y para poder atender a aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, ya existen 41 asesores de atención en Lima, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote y Talara, que han aprendido lengua de señas y pueden comunicarse, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver en el ámbito judicial, ¿no? Pues ese causó bastante interés, nos salió por todos los medios. El sexto juzgado de paz letrado de la provincia de Cajamarca fue un juicio que se llevó a cabo. La jueza solicitó que se dirigiera un intérprete de lengua de señas en un juicio de alimentos, ¿no? Porque las dos personas sufrían de discapacidad auditiva, ¿no? Ustedes se imaginan si la jueza no hubiese solicitado un intérprete de señas, ¿cómo se hubiese llevado un proceso? Hay muchas personas con discapacidad auditiva que tienen muchos procesos judiciales, ¿no? Que son en el área civil, penal, en diferentes áreas, ¿no? Y justamente se impide, ¿no? El derecho a la defensa, pues el derecho a ser escuchado, porque no pueden comunicarse. Ese es el impedimento principal, ¿no? Y se llaman intérpretes, los intérpretes no están capacitados. No es que yo estudié señas un año y yo soy intérprete, no. Pasas por un proceso. Para ser intérprete tienes que saber y sentarte en la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía, más que saber el idioma, es también saber la cultura, los usos, los costumbres, los hábitos como medio de comunicación. Si uno no sabe los usos, los hábitos de la comunidad sorda que forma parte de la lengua de señas y todo ello, no puede ser un correcto intérprete. Por eso es importante que todas las personas que aprendieron señas, si quieren ser intérpretes, tienen que, pues, como se dice, hacer un trabajo de campo, ¿no? Y conocer y vivir con la comunidad sorda, ¿no? Entonces acá vemos, pues, en el ámbito judicial un avance notable, de verdad. Felicitaciones, pues, y acá vemos que y se desarrolló en tiempo récord, como se dice, ¿no? Se resolvió, emitió sentencia en tiempo récord, ¿no? Entonces vemos aquí que fue mucho más sencillo, porque también vio los intereses de ambas partes, ¿no? Vamos a ver la legislación comparada. A mí me encanta la legislación comparada, ya para terminar. En Ecuador, pues, en su constitución vigente del año 2008, en su sección sexta de personas con discapacidad, en el artículo 47, inciso 11, de la misma constitución ecuatoriana, reconoce el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos la lengua, bueno, acá dice el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille, ¿no? Entonces acá vemos que ya reconoce Ecuador en su constitución la lengua de señas. Entonces es un idioma oficial de la comunidad sorda. Está debidamente garantizado y mediante ellos se han elaborado políticas públicas o políticas lingüísticas, ¿no? Por algunos autores lo llaman, ¿no? La glotopolítica, ¿no? Ya Ecuador reconoce. ¿Qué dice Colombia? ¿No? Colombia, la ley 982 del año 2005, fue publicada el 9 de agosto del 2005, por la cual establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades de las personas sordas y sordociegas, ¿no? Y en su artículo 2 reconoce la lengua de señas colombianas como lengua oficial para aquellas personas que no puedan haber desarrollado su lenguaje oral, y pues se entiende que este idioma es necesario para establecer una comunicación. Entonces aquí vemos pues de que Colombia también reconoce su constitución y también pues reconocen esta ley, ¿no? Entonces vemos acá que ya estamos viendo, ¿no? Ya tenemos Ecuador, ya tenemos en Colombia. ¿Qué dice Paraguay? ¿No? Esa es una ley reciente. El 20 de mayo del año 2020, hace meses nada más, se promulgó una ley en la cual tiene como objeto otorgar el reconocimiento oficial de la lengua de señas paraguaya como lenguaje de comunicación, ¿no? De instrucción, de promoción de identidad cultural, de igualdad, ¿no? Y los derechos lingüísticos, reconociendo la lengua de señas como primera lengua de la comunidad con discapacidad auditiva en Paraguay. Eso lo indica su artículo 1. Entonces vemos aquí que en esta ley reconoce la lengua de señas como derecho lingüístico de la comunidad sorda y reconoce como lengua oficial. Entonces ya estamos viendo Ecuador, Colombia, Paraguay, también hemos visto Perú, y hay otros países, por ejemplo tenemos Argentina, ¿no? Argentina, mediante esta ley 26.378, la cual ratifica la Convención sobre Personas con Discapacidad, en su artículo 2 establece que se va a entender tanto por el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal, ¿no? Y va a instar justamente que se puedan elaborar políticas públicas con la finalidad de facilitar el aprendizaje de lengua de señas y que las personas con discapacidad auditiva puedan desenvolverse progresivamente en el ámbito social, cultural, profesional, político, entre otros, ¿no? Entonces vemos aquí, vamos a ver un análisis comparado, ¿no? Un microcomparativo
¿De qué países reconocen la lengua de señas en su constitución o algún dispositivo de normatividad interna, ¿no? Bolivia, ¿no? Bolivia, mediante decreto supremo número 328 del 14 de octubre de 2019, reconoce la lengua de señas bolivianas, LSB, como medio de acceso a la comunicación de las personas de la comunidad sorda, ¿no? Entonces, vemos aquí, pues, de que Bolivia también reconoce la lengua de señas mediante este decreto supremo, y reconoce la lengua de señas como idioma oficial. Entonces, pues vemos aquí que hay países que reconocen, no sé si ustedes sabían, y también tenemos, bueno, eso es por parte de la región, pero si vamos a Europa tenemos a Italia, tenemos a Francia, y a América, por ejemplo, en Estados Unidos hay una universidad solamente para sordos. La primera universidad en Estados Unidos que es solamente para sordos. Me parece que es la Universidad Gaulet, eh, pero vemos aquí pues que esta universidad justamente reconoce y profundiza la lengua de señas, ¿no? Entonces, y aquí forma justamente profesionales en lengua de señas y en idioma inglés también, ¿no? Hay maestrías incluso, es un tema bastante interesante, ¿no? Me imagino en el Perú una universidad solo para sordos, uf. Y ahí viene la mayoría de sordos de varias partes del mundo van a estudiar en esa universidad, ¿no? Entonces, vemos aquí una universidad que promueve la inclusión y promueve también el principio de no discriminación y el principio de igualdad, ¿no? Ante las minorías lingüísticas. Entonces, pues estamos viendo aquí de que existe producción normativa, pues existe, en el Perú pues se ha reconocido mediante ley, hay un decreto supremo que aprueba el reglamento, se están implementando políticas, pero ¿cuál es la reflexión aquí? ¿Cuál es la reflexión que yo quiero dar el día de hoy? Porque es un tema de que los abogados muchas veces no reflexionamos, no nos ponemos de repente a meditar, ¿no? Es importante que nosotros como abogados, sobre todo estoy hablando a toda la comunidad en general, porque yo sé que el ICJ tiene alcance internacional, que podamos aprender la lengua de señas. No tan solo la lengua de señas, sino también una lengua indígena, ¿no? El Perú, chicos, no solamente es castellano. Leemos el artículo 48 de la Constitución. Son lenguas oficiales el castellano, el quechua, el aymara, y las demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominen, ¿no? Pero no solamente es el castellano el Perú. Tenemos 48 lenguas indígenas, tenemos también la lengua de señas. Y también se hablara yo del sistema Braille, porque el sistema Braille también es un sistema de códigos y signos, medio de comunicación escrita por la comunidad vidente. Hoy ese es otro tema bien interesante, ¿ah? ¿Cómo son los contratos de repente, contrato compraventa y sistema Braille? Uy, ese es un tema bien novedoso, ¿ah? Pero en otra oportunidad estoy más que segura que voy a poder hablar de esos temas. Pero como reflexión yo quiero pues a todas las personas que me están escuchando, que me están viendo, aprendamos la lengua de señas. Es muy importante para fomentar la inclusión dentro de la sociedad. Nosotros debemos ser las primeras personas en poder acercarnos a la comunidad con discapacidad auditiva. Lo digo porque yo aprendí señas, número uno, porque yo quería promover ese tema de la interculturalidad, ¿no? Y cómo yo aprendo esa cultura, aprendo su idioma. Porque aprendo su idioma, aprendo sus costumbres y sus usos. Y he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos con personas que sufren discapacidad auditiva, de conversar, y me han contado muchos de sus problemas, y pues también un trabajo de campo, ¿no? No me he entrevistado a las 532.000 personas, pero sí he hablado, sí he conversado con ellos mediante señas. Hay muchas personas con discapacidad auditiva que se comunican mediante señas o leen los labios, ¿no? Pero definitivamente es un tema que no puede ser ajeno a los abogados, es un tema que nosotros debemos nutrirnos. Yo insto a todos los abogados que están mirándome el día de hoy, y a todos, pues aquí hay gente de otros países, yo sé, no solamente los abogados, también los médicos, los administradores, los contadores, tantas profesiones que hay, enfermeros, que aprendamos la lengua de señas para nosotros poder dar ese primer paso e incluir el espacio de la interculturalidad. No, no esperar que la comunidad sorda venga hacia nosotros. Nosotros ir hacia la comunidad sorda, porque es lo más radiante y ratificante cuando tú le hablas en sus señas a la comunidad sorda. Ellos se sorprenden. Número uno, se sorprenden porque estás aprendiendo su idioma, ¿no? Y estás tomando interés. Y número dos, también se sorprenden, de repente las señas no están correctas, ¿no? En el tema del ángulo, ¿no? Pero se sorprenden también porque ven esa intención, ¿no? Y cuando ven la intención, ellos ayudan, ¿no? Ellos ayudan, ellos quieren. Entonces yo quiero dar esta reflexión el día de hoy. Quiero agradecer al ICJ, de verdad, por esta participación, un instituto que
que abarca y que fomenta la interculturalidad, es uno de los pocos institutos, de verdad no he visto otro instituto que fomente esta interculturalidad, esta inclusión, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Agradezco al ICJ, pues aquí veo que bastantes personas en el Zoom, y no sé si me están mirando vía transmisión en Facebook, agradecer a todas las personas, y quedo a disposición, no sé, veo por acá algunas preguntas, voy a pasar a la plataforma chat. A ver, acá dice excelente, gracias, gracias a Salia. Miguel, las personas sordas se pueden llegar a desarrollar. A ver, Miguel López Mayo dice, las personas sordas, ¿será que se pueden llegar a desarrollar una actividad profesional como una persona normal? Sí, por supuesto que sí. Las personas sordas son personas normales, no solamente que sufren un tipo de discapacidad auditiva. Pero definitivamente, el problema es aquí la inclusión y las oportunidades que se les puede dar, ¿no? Porque aquí todos somos capaces, todos. Aquel que no es capaz, una cosa es saber y querer y poder, y otra cosa es pues, bueno, yo no quiero, ¿no? Aquí todos pues, son ganadores, como se dice, no tienen esa predisposición, pero la pregunta es si realmente, pues, en cualquier parte del mundo, no solamente Perú, si en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en México, ¿no? Si realmente existe esa inclusión, ¿no? Por eso les decía, más que ellos se acerquen a nosotros, nosotros debemos dar este primer paso, ¿no? Como profesionales que somos, ¿no? En el ámbito educativo también, ¿no? Un tema bien interesante es la educación bilingüe, ¿no? ¿Cómo se da la educación desde una como visión de lengua de señas? ¿No? Es una educación bilingüe, un propio modelo educativo, un propio sistema lingüístico, ¿no? ¿Qué estrategias didácticas podría implementar un docente? Y un tema bien interesante, pues, es que ese sería otro curso, otro curso, más educación de cultura bilingüe sería, pero sí, básicamente ello. Bien, ya para terminar, quiero agradecer al ICJ, quiero agradecer a todas las personas que me están observando el día de hoy, agradecer este espacio, ese tiempo, y pues conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches con todos. Hasta luego.